continuación, charlas de sanación a cargo del terapeuta Jorge Wilke. Bueno, buenos días, queridos amigos, buenos y queridos días, los sábados, como siempre, aquí estamos con charlas de sanación. Esta vez no contamos con Adriana, que está de viaje, disfrutando. Ya todos pudimos ver algunas lindas fotos en Facebook publicadas por ella, que está trabajando mucho y disfrutando algo también allí en Orlando. Y hoy prometimos, entre otras cosas, pusimos por ahí en la web y varias personas nos estuvieron solicitando esto, explicar lo de Luis Suárez, explicar qué pasó. Como la otra vez habíamos explicado la lesión de meniscos, hubo mucha gente que nos pidió por mensajes internos y una serie de cosas más, explicar las actitudes, estas actitudes de Luis, si es que las tiene, porque yo en este caso no estoy del todo seguro que la haya tenido ni que haya mordido a nadie. Creo que en este caso solamente es un terrible negocio, que había mucha gente que perdió mucha plata, mucha gente que no pudo hacer sus negocios en algunos países europeos, muchas presiones, mucha FIFA, demasiado política, mucha política y poco deporte. Creo que es un poco así, más como muchos dicen por ahí, miedo de Brasil, más algunas cosas más fantasmas de Maracaná, más qué sé yo cuántas cosas más, muchas cosas. Pero es importante aclarar un poco, y es importante profundizar en el tema, porque es algo muy importante y nos va a llevar a cosas muy, pero muy importantes en la vida de todos, que creo que realmente son interesantes de comprender para todos. Porque había alguna gente ahí que decía, no, pero si es que realmente muerde hay que ponerle un psiquiatra, un psicólogo, qué sé yo, esto es una locura, no tiene sentido lo que hace, una serie de cosas más de ese tipo. Y nosotros, sin embargo, desde nuestro punto de vista, lo tenemos absolutamente claro de que sí tiene sentido lo que hace. Miren qué curioso, ¿no? Tiene sentido. Y nosotros en biodecodificación tenemos claro que todo lo que tiene que ver con la boca, todo, cuando yo digo todo, es todo, inclusive los dientes, las ortodoncias, los dientes hacia afuera, como un poco los tiene Luis y un tercio de la población, obviamente, más todos los conflictos de la boca, más mucho más todos los conflictos del endodermo, por decir así, todos tienen que ver con el bocado. Pero ustedes me dirán, el bocado es algo tan simple. Nosotros manejamos el bocado desde otro punto de vista, lingüísticamente hablando. Manejamos el bocado como si habláramos del bolo alimenticio, y en la realidad sí es eso. Pero el bocado es mucho más a nivel arcaico. Estamos hablando del bocado programado en el hombre, en el ser humano arcaico de toda la vida. Estamos hablando del poder o no poder alimentarse. Pequeño detalle. Y entonces esto viene ya prácticamente, miren desde cuándo, desde las raíces mismas de la evolución, desde los organismos unicelulares que fagocitaban prácticamente, ¿verdad?
un organismo a otro y tenían ahí un bocado a disposición. Y podían entonces acceder o no acceder al bocado con su boca envolviéndolo en ese caso y de ahí en adelante con la boca, ¿verdad? Entonces todos los conflictos que tienen que ver con la boca en la realidad tienen que ver con el miedo de poder o no poder atrapar el bocado, poder o no poder alimentarnos cuando quisiéramos hacerlo. Pero obviamente a nivel arcaico, a nivel animal, el bocado es solo la alimentación. Pero obviamente también a nivel humano el bocado no es solo la alimentación. Ese es el origen arcaico y simbólico de la alimentación. Pero el miedo a no poder alimentarse, a no poder atrapar el bocado, va desde no poder atrapar el bocado que es la pareja. Para los niños, por ejemplo, que tienen problemas con desviación de sus dientes desde el punto de vista de la ortodoncia hacia afuera, siempre es no poder atrapar el bocado de sus padres. Algunos de sus padres no lo pueden atrapar, no lo pueden tener para sí. Para la mayoría de los hombres el bocado es su pareja, obviamente, y ahí vienen muchos problemas en muchos dientes específicos que tienen que ver con la pareja, porque no puedo atrapar a mi pareja, no puedo tenerla cuando quiero, y así una serie de cosas más que refieren a atrapar o no atrapar el bocado. Entonces, miren qué sintomático, ¿no? Y nos va a parecer como muy claro a todos, porque en la realidad, en la biodecodificación, miren cómo es los conflictos de la boca en general, y van a entender enseguida el conflicto de Suárez. Los conflictos de la boca en general es un conflicto de sentirse víctima de una bajeza, de una deslealtad, de una canallada, una vileza, una maldad, una indignidad, una infamia, una traición, una villanía, y no poder responder. Esos son los conflictos esenciales del bocado. Creo que está muy claro, ¿no? O sea, si no podemos asimilar esa situación con la de Luis Suárez en el partido, donde soy víctima de un montón de bajezas, de canalladas, de deslealtades, de juego no limpio, de lo opuesto al fair play, de patadas permanentes, de marcas imposibles, de que me revienten a mí y a todos mis compañeros, y yo no puedo responder. Si les parece que eso no se ajusta a la situación, no sé ya qué se ajusta. En la realidad hay que entender que es así, que es un problema de atrapar o no atrapar el bocado. Atrapar el bocado también es atrapar al contrincante que se me escapa y se me escapa la posibilidad de hacer un gol, se me escapa el bocado también es el partido, el gol, el partido que se nos escapa de las manos, un montón de cosas más en cuanto al bocado. Pero en cuanto al propio Luis, es absolutamente claro, por eso les digo que la forma más fuerte de comprenderlo es con esas dos definiciones, que son las dos definiciones que manejamos en biología en general, en biodecodificación. Miedo a no poder atrapar el bocado y el conflicto de sentirse víctima de esa bajeza, de esa cosa ruin, desleal, de esa canallada, esa maldad permanente, una sinvergüenzada permanente, ¿no? Y
no pudiendo yo responder, ¿no? Yo no tengo que responder, no tengo que devolver ojo por ojo, no tengo que patear cuando me patean, tengo que bajar la pelota, y ese es un conflicto muy grande que siempre se expresa en la boca. Y ahí nos queda absolutamente claro cómo es, en este caso, el problema de Luis Suárez, que es realmente un conflicto arcaico que todos tenemos, no solo él, todos lo tenemos, y de hecho por eso mismo es que todos tenemos también alguna deformidad cuando pequeños en los dientes, o alguna desviación de algún diente, y eso tiene que ver con el poder o no poder atrapar el bocado que el mismo Luis estaba expresando en toda esta situación. Ya como estamos aquí, ya hablando de bocado, vamos a aprovechar entonces la oportunidad para entrar más profundamente en todo eso que tiene que ver con el bocado, porque como ustedes se darán cuenta, de aquí en adelante vamos a ver que tiene que ver muchísimo con muchas cosas, y no solamente con el bocado, o lo que nosotros consideramos la alimentación propiamente dicho, sino que realmente tiene mucho que ver con ese bocado simbólico, en realidad, y el retener o no retener ese bocado, el lograr o no lograr ese bocado, el digerir o no digerir ese bocado, y muchas cosas más. Porque en este caso lo que está involucrado en la realidad es el endodermo, ¿verdad? Que es la hoja germinal que se ha desarrollado primero en el curso de nuestra propia evolución, ¿verdad? Es la que da lugar a los órganos más antiguos durante la primera etapa del periodo embrionario, cuando todavía somos solo un embrión, y los órganos y tejidos derivados de esa formación que se hace en esa primera etapa del periodo embrionario son todos controlados por el tronco encefálico, o sea que son controlados también por lo más básico de nosotros, y están relacionados en realidad con los conflictos biológicos, como estábamos diciendo recién, con los conflictos biológicos más antiguos, con los conflictos biológicos más que tienen mayor antigüedad, como el de la alimentación, ¿verdad? Que es algo absolutamente básico para nuestra sobrevivencia. Los conflictos de bocado en general se desarrollan absolutamente desde, podríamos decir, desde la boca hasta el recto. Están realmente involucrados en todo a lo largo de nuestro sistema digestivo, y están ligados con eso que hablábamos, con la habilidad o la inhabilidad que tenemos para atrapar un bocado. En realidad la boca, la faringe, el paladar, las amígdalas, las glándulas salivares por cierto, la nasofaringe, las glándulas tiroides, todo está involucrados realmente en el conflicto de ser capaz o no ser capaz de atrapar un bocado en el esófago y llevarlo al esófago, ¿verdad? Los conflictos esos de ser capaz o no ser capaz de atrapar un bocado, de absorber y digerir un bocado, ¿verdad? Están ligados todos los órganos digestivos, como el estómago, la curvatura mayor del estómago en la realidad, el intestino, el hígado, el colon, el recto, ¿verdad? Por supuesto el páncreas y todos los órganos asociados están también involucrados en eso. El problema que hay con el tema de el bocado es que nosotros lo interpretamos acá en la discusión diaria, y tal vez ahora que lo estamos conversando, lo interpretamos como atrapar el alimento.
Pero realmente el problema es que cuando interpretamos eso como atrapar el alimento, como atrapar el bocado, automáticamente nuestro cerebro, nuestra conciencia, lo asimilan a un conflicto de origen vital. Es vital que yo atrape ese bocado, porque lo asimilan con la alimentación, absolutamente, y con lo vital que es eso, ¿verdad? Es absolutamente vital, ese es el problema, que al relacionarse con un conflicto arcaico, se relaciona con algo absolutamente vital para mí. Entonces una serie de cosas que son mi bocado, y que pueden ser mi bocado, por ejemplo, mi despido, mi divorcio, mis incapacidades para determinadas cosas, un montón de cosas más, son interpretadas como vitales cuando en realidad no lo son. Entonces, lo que nos pasa es que interactuamos con el mundo de una forma figurativa, con un lenguaje simbólico muy fuerte, experimentamos un sentido figurado de ese bocado, pero le ponemos el mote de vital para nosotros. Y eso es un problema muy grueso, porque pasa a tener una relevancia que en muchos casos en la realidad de fondo no la tiene. Entonces, por ejemplo, el bocado puede ser a determinado punto algo como, por ejemplo, una crítica muy fuerte. Yo recibo una crítica muy fuerte de alguien que yo considero injusta, etcétera, ¿verdad? Y entiendo que esa crítica es indigerible para mí, como bocado. No la puedo digerir, es demasiado fuerte para mí. Y tengo un problema porque no me puedo deshacer de ella. Ese es el tema. Me encuentro realmente en un punto donde no me puedo deshacer de esa crítica. Es un bocado que yo ya he tragado, ya lo he oído, no hay nada que inventar, imposible echar atrás, pero no me puedo deshacer de eso, no me puedo salir, ¿verdad? Entonces eso, evidentemente, ahí tengo un problema serio, en el sentido de que no puedo manejar eso. Pero tanto es así que realmente todos los conflictos que refieren a esta capa embrionaria se manejan de la misma manera. Inclusive cuando no, vamos a decir así, cuando no involucran inclusive al sistema digestivo en la realidad, sino que en algunos casos, por ejemplo, involucran esta capa embrionaria y este tipo de tejido, involucra, por ejemplo, todo el sistema respiratorio, los alvéolos pulmonares que procesan el oxígeno, ¿verdad? Y que están ligados a un conflicto mucho más grueso, que es vivir o morir. Es directamente el conflicto del miedo a morir. De ahí es que todos los conflictos pulmonares empiezan desde el tema más sencillo, como un miedo a morir, empiezan desde el conflicto más simple de territorio y una serie de cosas, llegando hasta el mayor miedo a morir, generalmente involucrado hoy por hoy en la sociedad, que es, por ejemplo, el cáncer de pulmón, lógicamente. Las células del pulmón ahí interpretan de que hay una posibilidad de sofocarme, ¿verdad? O que yo no tenga la opción de alimentarme, de recibir ese bocado de aire que necesito para mantener la vida. Interpretan eso y automáticamente generan células adicionales para poder tener más acceso
al oxígeno, más acceso al aire, más acceso a esa energía de la vida que todos en todas las religiones manejaban, unos como el chi, otros como el ki, otros como el prana, todos lo manejan con un diferente nombre, pero siempre es la energía de la vida. Y en el caso de los pulmones, cuando hay algo en nuestro propio territorio que nos quita el aire, tenemos entonces conflictos pulmonares importantes. Inclusive otra clase, por ejemplo, miren qué interesante, otra clase de tejidos, del mismo tipo de tejidos, pero que están ubicados en otro lado, o sea, fuera del aparato digestivo, en la realidad, por ejemplo, es el oído medio. Entonces ahí relacionamos todos los conflictos auditivos con el conflicto de bocado, pero es el bocado del sonido, o sea, es lo que yo atrapé como sonido, ser o no ser capaz de atrapar un bocado auditivo, un bocado de sonido, ¿verdad? En el oído derecho, por ejemplo, o en el oído izquierdo, dependiendo de qué oído se trate. Por ejemplo, en los niños pequeños suele suceder mucho que hay problemas de infecciones en el oído, es cuando soy o no soy capaz de atrapar, por ejemplo, la voz de mamá. Entonces, el tema está en si yo soy capaz de atrapar por un lado o por otro lado de deshacerme del bocado auditivo del oído. Por ejemplo, con los niños ya un poco más grandes, nos vamos a encontrar reiteradamente en muchos casos con otitis. Y la otitis no es más que no poder deshacerme de un bocado auditivo que yo no quiero oír. Por ejemplo, las discusiones de mis padres. No lo quiero oír. Y como lo oigo reiteradamente, y no lo quiero oír, llega un momento que genero una infección del oído para no escucharlo más, para no oírlo más. Y en muchos casos, cuando tengo una infección ya más bien del oído medio, o sea, un poco interior, ya es más la curación del tema. Pero nos vamos a dar cuenta que eso sucede muy a menudo. Y sucede inclusive en casos muy insólitos. Por ejemplo, que hay varios niños en la casa y solo uno es el que tiene otitis. Inclusive hasta en casos, yo he tenido muchos casos de niños que son mellizos y que están sujetos, por decir así, a la misma atmósfera, ¿verdad? A la misma atmósfera emocional y a las mismas discusiones de sus padres. Pero obviamente, como los mellizos, uno nació primero y otro después, son totalmente diferentes el uno con el otro. Y uno lo siente de forma más afectiva y es todo un conflicto para él, y el otro ni siquiera se preocupa por este tema, no le pasa absolutamente nada. Siguiendo con la capa embrionaria, podemos llegar en definitiva también, luego de eso, a los riñones. Los riñones también se manejan de esa forma. Ahí tenemos un conflicto ya diferente, que es como el conflicto del pez fuera del agua, yendo un poco a nuestros ancestros, yendo también hacia atrás, ¿verdad? En nuestra cadena evolutiva, ¿verdad? Y es un conflicto del pez fuera del agua. ¿Qué queremos decir con el pez fuera del agua? Es el conflicto de quedar abandonado, de quedar aislado, ¿verdad? De quedar, sí, abandonado por mi clan, abandonado por mi entorno, estar aislado, y es vivido como un conflicto existencial, como algo muy, muy complejo, ¿verdad? Y arcaicamente esto es una amenaza muy grande
porque tengo la amenaza del mismo pez fuera del agua, tengo la amenaza del peligro, el peligro que estoy viviendo al estar aislado, al estar abandonado. Y automáticamente retengo agua para sobrevivir. Justo ayer estábamos con una persona muy interesante, una conversación muy amable que surgió a raíz de una invitación del señor Seoane en Punta del Este, realmente algo muy, muy agradable. Y había alguien que me decía, está bien, pero ¿por qué mi gordura? ¿Por qué mi gordura? Y en la realidad, minutos después me estaba diciendo, bueno, los conflictos que yo tuve de pequeño los podría describir con una sola palabra: abandono. Porque siempre quedó en pupila, en colegios, junto con su hermana, lejos de sus padres, una serie de cosas, ¿verdad? Entonces automáticamente retengo líquidos para sentirme que mi ser arcaico, que era el que vivía en el agua, puede sobrevivir, tiene la suficiente agua para sobrevivir. No estoy en riesgo de vida, real o simbólico, tratando de no estar. Retengo líquidos con cólicos nefríticos o como sea necesario para no estar en riesgo de vida, ¿verdad? Y si seguimos así, por un cierto orden en el mismo tipo de tejido, nos encontramos por ahí también con el útero y la próstata, que también tienen que ver y que están ahí ubicados, pero que ya no están tan involucrados con el bocado, que refieren a otras cosas y que más bien que lo vamos a manejar en sesiones venideras totalmente diferentes, para no desviarnos un poco de lo que veníamos conversando respecto al bocado. Como decíamos en principio, todas las patologías de la boca tienen que ver con atrapar el bocado. Y esto es especial para ortodoncistas y para dentistas, donde lógicamente empiezan a comprender que cada diente simbólicamente tiene su razón de ser, su razón de existir, y tiene una finalidad concreta. Entonces en la realidad lo que termina sucediendo es que ese diente o los demás se desvían para intentar atrapar el bocado que nosotros necesitamos atrapar. Después de la boca, lo que viene a continuación en el aparato, en la realidad es el esófago, y ahí podríamos decir que prácticamente ya tenemos atrapado el bocado. O sea, el bocado ya está atrapado por mí y nadie nos lo puede quitar. O sea, ese bocado yo ya lo tengo, ¿verdad? Pero ahí pasa a haber otros conflictos a nivel arcaico, muy gruesos también, porque a nivel animal, en definitiva, podemos decir así que nos podemos atragantar con ese bocado, si es que ese bocado es muy grande para nosotros. Y ahí volvemos a estar en otro conflicto bien complejo, ¿verdad? Como es, por ejemplo, los conflictos del esófago, y que tienen que ver totalmente con eso. Por ejemplo, con los cánceres de esófago. Un cáncer enormemente difundido en el interior de nuestro país, mucho más en generaciones anteriores, donde era una mayoría apabullante la que moría de cáncer de esófago, de repente atribuido en algunos momentos a que no, bueno, que el agua hirviendo, del mate, que esto, que el otro, que traía obviamente cáncer de esófago. Y en la realidad
nosotros entendemos que es cuando tenemos un bocado demasiado grande y que nos podemos atragantar. Un cáncer de esófago es algo muy grande, en definitiva, lo que nos debemos tragar en nuestra vida. Es algo realmente muy grueso, muy grande lo que nos debemos tragar. Generalmente eso es sumamente simple de ubicar en nuestra vida porque, como dijimos, es algo realmente muy grande y es un conflicto realmente muy grande y muy profundo, y de esa manera nos es muy fácil generalmente conversando encontrar cuál es el conflicto desencadenante del problema, a dónde estuvo el problema. Siempre hay conflictos, como decimos, programantes anteriores, que prácticamente vienen desde nuestra niñez, pero que obviamente desencadenan, el que desencadena la enfermedad es el conflicto cercano, el conflicto desencadenante, un conflicto que está muy cercano en el tiempo y que realmente es muy grande, es muy grande. Por eso generalmente es muy simple de encontrar los conflictos que nos traen, por ejemplo, un cáncer de esófago. Siguiendo la línea del aparato digestivo, llegamos entonces al estómago, ¿no? Y ahí llegamos realmente al estómago, pero tal vez deberíamos de manejar la curvatura mayor del estómago, ¿verdad? Que es la que tiene función digestiva realmente, ¿verdad? Por eso prácticamente el 96% de los cánceres de estómago están ubicados ahí, en la curvatura mayor del estómago, que tiene función digestiva, ¿verdad? Y ahí siempre detrás el conflicto es algo así, es algo muy grande que tengo que digerir, muy grande, realmente muy grande, tan grande que necesito células adicionales y necesito agrandar ese estómago y prepararlo y producir más jugos digestivos y una serie de cosas más, ¿verdad? Para que ese estómago pueda cumplir la función de digerir ese bocado enorme, ¿verdad? Que no me resulta digerible desde ningún punto de vista, simbólicamente hablando, y ustedes pónganle el nombre en que quieran a ese bocado, a eso que no podemos digerir. La curvatura menor es otra historia. La curvatura menor generalmente se refiere a úlceras que significan más bien otra cosa y que van por otro lado. Las úlceras en la curvatura menor del estómago significan más bien el ingreso de algún enemigo X a mi territorio, ¿verdad? Y pertenecen ya a otro sistema que es más bien una etapa de funcionamiento que tiene más que ver con el relacionamiento con los demás y una serie de cosas, no tanto al aparato digestivo en sí, que continúa directamente con el intestino delgado, ¿no? Y ahí podemos hacer un análisis y darnos cuenta que el intestino delgado tiene la función de asimilar, de absorber todos los nutrientes, ¿verdad? Todo lo positivo de los alimentos, lo energéticamente y nutritivamente positivo de los alimentos, ¿verdad? Por tanto, el conflicto que puedo tener ahí, el conflicto o el sentimiento verdadero de fondo es: no quiero absorber o no quiero asimilar esto que me está sucediendo, algo que me está sucediendo. Y ahí pueden ir a un análisis muy lógico de todos esos cánceres de intestino delgado, ¿verdad? Y darse cuenta que hay un conflicto de fondo muy grande que yo no lo quiero absorber en mi vida o no lo quiero asimilar, ¿verdad? Siempre y cuando esté ubicado en el intestino delgado, que es la parte obviamente que tiene esa función.
Posteriormente, continuando el recorrido del aparato digestivo, llegamos al intestino grueso, que contiene solamente ya a esta altura los desechos, o sea, no hay nada en general para absorber en él, no hay nada que debamos absorber ya en el intestino grueso. Por tanto, hay que ver los conflictos que están vinculados con el intestino grueso son totalmente diferentes y generalmente tienen que ver con mi necesidad desde otro punto de vista. Por ejemplo, uno de los conflictos más comunes y más simples, simples desde el punto de vista de comprender su origen real, después a veces suena complejo entender realmente qué es lo que estoy haciendo, como es el estreñimiento, ¿verdad? El estreñimiento en la realidad es mi necesidad de retener algo o a alguien que yo quiero guardar o quiero retener, generalmente en mis afectos, ¿verdad? O, por ejemplo, las chanchadas o una serie de cosas que me han hecho y que yo no quiero perdonar en la realidad, que son cosas muy gruesas, que son cosas muy embromadas realmente y que yo no quiero perdonar, quiero retener eso para recordar lo que me hicieron y retenerlo permanentemente. Por otro lado, hay algunas otras cosas que son bien simbólicas y bien comprensibles e interesantes. Por ejemplo, en el caso del estreñimiento, que hablábamos un minuto atrás, yo recuerdo siempre una prima que ahora vive en Europa hace muchos años y que tenía siempre problemas de estreñimiento. Era casi accionista de Dulcolax y todos estos fibras para tomar contra el estreñimiento. Vivía siempre tomando esto, ¿no? Obviamente. Y obviamente, lógicamente, se fue a vivir a Europa y se alejó totalmente de su familia. Y la asimilación simbólica es bien interesante y bien lógica. Simbólicamente el agua es la madre, por lo que si tengo estreñimiento quiero retener a mamá, retenerla para mí, ¿verdad? O en el caso de los niños, tan común en los niños pequeños, ¿verdad? En los niños pequeños y en casi los bebés en realidad que tienen estreñimiento, ¿verdad? Como el agua es simbólicamente la madre, yo extraigo toda el agua de mi materia para retener a mamá y en el caso de los niños para retener el amor de mamá, que es eso lo que ellos están buscando retener, el amor de mamá. No tengo suficiente del amor de mamá y por eso automáticamente viene el estreñimiento en el caso de los niños pequeños. El otro conflicto común que tenemos a nivel del intestino grueso y bien simple por nosotros, muy incomprendido, pero bien simple, es el de la apendicitis. Y la apendicitis podríamos decir que es así. La apendicitis en la realidad del intestino grueso termina siendo el último resquicio del intestino, porque obviamente es esa apéndice, como bien dice su nombre, ¿verdad? El último resquicio, el último apéndice, mucho más chica que el intestino, más pequeña, ¿verdad? Por lo tanto, los animales que se manejan en zonas desérticas, y eso lo tienen bien claro,
esa es la última reserva, porque es la que siempre queda ahí, en el final del intestino, queda en esa pequeña apéndice, queda la última reserva. Y la simbología de la última reserva es realmente como, en general, como la que yo, es el dinero del bolsillo. Por ejemplo, en los niños es el dinero del bolsillo, lo que yo tengo para usar, si tengo o no tengo dinero del bolsillo, ¿verdad? Ahí muchos niños vienen con que al final tiene apendicitis. ¿Por qué? Porque nunca tiene dinero del bolsillo, tiene problemas con eso, ¿verdad? En los niños pequeños, ¿verdad? Son los niños que los padres los tienen que sí, que no, nunca tienen una moneda, ¿verdad? Y tienen inconvenientes ahí con sus recursos, ¿verdad? Con sus reservas, no las tienen. Que no es lo mismo que en los mayores, que son mis reservas económicas, en general. Y me hace acordar una hermosa persona que me llamó desde Chile pidiéndome, por favor, me quieren operar, dicen que tengo apendicitis, pero tengo que entender esto. Bueno, en general son tus reservas económicas, o sea que tenés que tener algún problema con mis reservas económicas. Oh, no puedo creer que sea eso. ¿Cómo que no puedo creer que sea eso? Sí, porque realmente hace 2 días, fue el primer día en 6 meses, que yo vuelvo a tener mi cuenta de banco en negro. Después de estar 6 meses en rojo, ¿verdad? 6 meses bajo cero, ¿verdad? Sin dinero por una serie de cosas que yo tuve que pagar a mi madre, una serie de cosas que le tuve que pagar de salud. Y bueno, pese a que mi condición económica y financiera es muy sólida, no tenía un solo peso en el banco y eso me hacía sentir muy pero muy mal. Y 2 días atrás vi por fin que mi cuenta tenía unos pesos chilenos en negro y ahí automáticamente viene la apendicitis, porque vuelvo a tener una pequeña reserva, ¿verdad? En ese sentido hay que entender que el colon, el colon, por ejemplo, el colon irritable, otra de los conflictos más comunes, de las dolencias más comunes en nuestra generalidad. El colon irritable generalmente se refiere a todas esas pequeñas porquerías permanentes también que recibo de alguien cercano. Permanentemente recibo una serie de porquerías, de chanchadas, de acciones malintencionadas, de cosas complejas que a mí me están amargando la vida permanentemente, ¿verdad? Las recibo permanentemente. Entonces tengo colon irritable. En general, a nivel del colon, la localización de todos los inconvenientes indica cuál es el origen o la proveniencia del estrés. O sea que más o menos hemos ido analizando una y otras cosas. Nos queda el páncreas, que realmente es una enorme porquería que me han hecho. Un conflicto muy, muy complejo, muy grande, una chanchada espectacular que me ha tocado vivir. Generalmente tiene que ver con familia, con herencias, con cosas que nunca pensé que me fueran a hacer eso. Mi propia familia, mi propia sangre, una serie de casos. Nunca pensé eso. Y después podríamos manejar alguna otra cosa más, obviamente el hígado y algunas otras cosas más, que son las reservas, y generalmente maneja la energía. Si necesito un hígado muy grande, es para absorber todo el alimento que pueda y para tener toda
la energía que pueda. Generalmente cuando tengo problemas de escasez o problemas familiares, de escasez económica o problemas familiares. Así que en definitiva, ya abarcamos la mayoría de todo lo involucrado por ese tejido, todo a raíz de Luis Suárez, y vamos a ir redondeando, vamos a ir cerrando en general ya en esta nueva edición. Vamos a ir cerrando con algunas consultas que estamos recibiendo. Vamos a ir cerrando con algunas cosas más. Acá preguntan cómo es ahí el cáncer de páncreas y podemos explicar que es así, que generalmente son chanchadas muy grandes, ¿verdad? Porquerías muy grandes que me han hecho en mi vida y que yo tengo que superar de alguna manera, tengo que resolverlas y no siempre puedo resolverlas, entonces tengo el páncreas ahí involucrado para intentar resolver eso que me han hecho vivir, y que no puedo soportar.